Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están aquí por hacerse el espacio y entrar a este webinar del mes de febrero. Un webinar en el que hablaremos una vez más de deuda técnica y sí, dije, bueno, una vez más porque hace un par de meses, en diciembre del año pasado, hablamos de deuda técnica, pero abordamos el tema desde una perspectiva un poco teórica, tal vez, tratando de explicar un poco las razones por las cuales actualmente el ecosistema del IBMI, AS400 y series, Sistema y series, o cualquiera que sea el nombre con el que lo llames, está en la situación en la que está. Entonces, en este webinar queremos enfocarnos más en las estrategias, en las soluciones, en acciones puntuales que puedan generar resultados tangibles en el corto, mediano y largo plazo. Si no estuvieron en el webinar anterior o no han visto la grabación, no se preocupen, les compartiré la grabación junto con esta el día de mañana. Por si quieren indagar más como en la parte teórica que existe detrás de la deuda técnica. Sin embargo, si no lo vieron o no lo han visto, no se preocupen. Porque, bueno, voy a dar como una recapitulación rápida antes de pasar a la parte tangible de la parte de las estrategias y soluciones. Pero bueno, lo primero que tenemos que empezar a ver es el problema, el círculo vicioso de la deuda técnica, que es en el que nos enfocamos en explicar en el webinar pasado, pero básicamente es esta perspectiva en donde la gerencia o dirección toma como una postura un poco proactiva, perdón, un poco reactiva en lugar de proactiva respecto a las inversiones de recursos que se hacen en el IBMI. Desafortunadamente lo encapsulan como en un sistema obsoleto, cosa que no es, ya lo hablaremos a continuación, pero tienen esta perspectiva de que no obtienen resultados de crecimiento del IBMI. Entonces, el problema es que no se invierte en el IBMI porque no se obtienen resultados, pero no se obtienen resultados porque no se invierte de manera estratégica. Normalmente se toma como una posición, como ya mencionaba, reactiva, en donde enfocan los recursos principalmente en mantener viva la operación, en tomar estas decisiones reactivas en donde tengo que estar cambiando bueno, hago las inversiones cuando me toca cambiar de máquina, cuando tengo que cumplir con regulaciones, cuando tengo que cumplir con necesidades puntuales del negocio, o sea, estoy al día prácticamente de las necesidades, ¿no? Entonces, esta falta de visión para hacer la estrategia, la inversión estratégica es parte de lo que nos enfocamos mucho en el webinar anterior, por lo cual sería recomendable revisar ese webinar si es si quieren indagar un poco más en este tema. Pero básicamente es eso, tener una operación rígida y obsoleta que aumenta el costo de mantenerla, hay menos recursos para crear valor, oportunidades de negocio perdidas, menos presupuesto para tecnología y eso en general se hace un círculo vicioso y es difícil salir de ahí. Pero bueno, el objetivo de este webinar es salir de ese círculo vicioso, entender lo que es la deuda técnica y entender los problemas y poder ver cómo se manifiesta esta deuda técnica, porque realmente estamos hablando de problemas estructurales, no son problemas superficiales que se solucionen de manera rápida. La verdad es que se necesita dedicar tiempo, dinero, conocimiento, recursos, etcétera, porque hablamos de problemas estructurales, soluciones que necesitan ser hasta los cimientos, por decirlo de alguna forma. Y algunos de estos problemas de deuda técnica se manifiestan principalmente con pérdida de agilidad, cuando empieza a ser bastante evidente en donde los equipos de operaciones, el negocio en general quieren mejoras en sus aplicaciones, quieren hacer un cambio y los equipos de tecnología de desarrollo se tardan, por muy simple que parezca ese cambio, se tardan semanas, se tardan incluso meses en entregar una característica o un feature a una aplicación que parece algo demasiado sencillo. Por otro lado, también tenemos el problema de continuidad. Tenemos una dependencia altísima en un grupo específico de desarrolladores que están aquí, que llevan trabajando con la empresa más de 15 años y ya están a punto de jubilarse y de retirarse o se van a otra oportunidad. Y hay mucha dependencia y al mismo tiempo hay escasez de talento. Y más allá de la escasez de talento, que cuesta trabajo encontrar gente que conozca el sistema, que conozca sus tecnologías, llegan y no son productivos de manera rápida o en un periodo que podría ser tolerable, sino que no logran resultados tangibles en cierto periodo de tiempo y uno asume que hay algún problema en el talento, pero la realidad es que la tecnología con la que se cuenta, por la deuda técnica que tiene, llegue quien llegue, llegue un desarrollador súper experto en RPG, en COBOL,
va a tener problemas si el nivel de deuda técnica es altísimo. Y por otro lado, pues también tenemos el problema de obsolescencia técnica, que ya hablamos de tecnologías que son descontinuadas, tecnologías legacy, en las cuales se ejecutan operaciones críticas del negocio. Y bueno, ya lo hablaremos a continuación. Pero algo importante antes de empezar a hablar de la estrategia es empezar a entender los diferentes tipos de deuda técnica que nos van a ayudar a entender el porqué de las estrategias, el porqué de las soluciones, y van a dar en general una razón y una forma de empezar a crear un mapa de por dónde empezar, poder crear un roadmap, una hoja de ruta para ir solucionando este problema. Y bueno, estos 4 tipos de deuda técnica tenemos: la intencional, la no intencional, la arquitectónica y la organizacional. Rápidamente, recordemos que la deuda técnica toma prestado este concepto de deuda del mundo financiero, y como tal, deuda es un préstamo. Yo me apalanco de un préstamo para comprarme un auto, comprarme una casa, abrir un negocio, y después yo tengo que pagar esa deuda, abonar capital, pagar intereses también. Y en el caso de una deuda técnica tipo intencional es cuando los equipos de tecnología, con el objetivo de entregar valor rápido al negocio, de poder entregar un programa que solucione el negocio en ese momento, toman una solución que no es precisamente la mejor, pero se está consciente de que el código no es el óptimo, se puede mejorar, tiene vulnerabilidades, pero el equipo de tecnología lo sabe. Entonces eventualmente se da la vuelta, paga esos intereses cuando tenga recursos y va solventando esa deuda técnica. Después tenemos la no intencional, que es en donde, ya sea por desconocimiento o por la evolución de la tecnología también, se opta por tomar soluciones que no son las óptimas. Y aquí puede ser por desconocimiento, que parece que no se conoce mucho la tecnología con la que se utiliza, o simplemente porque evoluciona el tiempo y es algo que era un best practice hoy, dentro de 15 o 20 años va a ser una mala práctica. Eso también ocurre y es deuda técnica que se queda ahí oculta. Después tenemos la arquitectónica, en donde hablamos directamente de la tecnología, en donde se ejecuta, en donde corren nuestros programas, las tecnologías, los lenguajes, los programas. O sea, si estamos hablando de COBOL, bases de datos, DDS, todo eso es parte de la deuda técnica arquitectónica. Y después tenemos la organizacional, en donde está relacionado directamente con los procesos. Al final, quien gestiona la tecnología son personas de carne y hueso, son organizaciones que deben tener procesos, deben tener documentación, y toda esa falta de procesos y documentación, y en general incluso una cultura de que no tenga resistencia al cambio, genera problemas o fricciones de continuidad y los problemas que ya mencionaba anteriormente. Y no se trata de que los problemas sean de un tipo o de otro tipo, que sean excluyentes de uno del otro, sino que un tipo de deuda técnica puede estar nutriendo o retroalimentando otra deuda técnica, la organizacional, la no intencional, etcétera. Entonces, no nos perdamos mucho en eso, pero tengámoslo presente. Y ya empezando a hablar de estrategias, son estrategias que se basan principalmente en 3 principios. El primero de ellos es refactorización y mejorar de código. Aquí, ojo, estamos hablando de refactorizar, no estamos hablando de reingeniería. Cuando hablamos de refactorizar es de mejorar lo que ya tenemos. No se trata de modificar las reglas de negocio, volverlas a hacer desde cero con otras tecnologías, en otras plataformas, que eso ya sería la opción drástica de salirse de la plataforma o algo, hacer con otras tecnologías lo que ya tienes actualmente. Eso no es como para la deuda técnica. Para la deuda técnica aplica la refactorización, la documentación continua también, que va a ayudar a solventar esos problemas en donde llegan personas que no conocen el ecosistema o no conocen los programas y tienen todos esos detalles que los van a hacer productivos. Y por otro lado, también estamos hablando de los procesos modernos de desarrollo. El IBMI tiene todo el potencial para adoptar un proceso de desarrollo totalmente moderno, en donde se puede garantizar agilidad, seguridad, calidad de código. Tiene todas esas posibilidades de hacerlo. Y todas estas estrategias que menciono al final se logran por medio de herramientas, porque lograrlo hacer o intentar hacerlo simplemente con conocimiento es básicamente o es virtualmente imposible, sobre todo por la escasez de conocimiento, de personal. Además, tenemos que apoyarnos de diferentes herramientas y soluciones, de las cuales vamos a empezar a hablar allá. Ahora, la mayoría de las soluciones de las cuales vamos a hablar son de Arcat. Los que ya nos conocen, nos han acompañado en otros webinars, saben que nosotros, somos partners de Arcat, promovemos sus soluciones porque son soluciones realmente bastante vanguardistas al momento de querer modernizar y optar por
adoptar flujos de desarrollo modernos. Sin embargo, también hay otras soluciones de otros partners que también juegan un rol importante para solventar los problemas de deuda técnica y la evolución de la tecnología y cómo la estamos generando. Bien, algo importante a tener presente es que la deuda técnica no es algo que se solucione para siempre, no es como un proyecto que uno toma y dura tanto tiempo y se libra de ella, sino que constantemente uno tiene que lidiar con ella. Como decía, es un préstamo, constantemente se van a estar pidiendo préstamos, pero la cuestión aquí es que si el IBMI tiene un proceso de desarrollo moderno, va a tener todas las capacidades de lidiar con la deuda técnica. Si uno no tiene procesos de desarrollo modernos, va a estar generando más deuda técnica y esto al final termina siendo una bola de nieve que termina en lo que termina o está ocurriendo hoy en día. Pero si hubiéramos adoptado estas estrategias hace 5 años, 10 años, estaríamos hablando, bueno, estaríamos en un punto totalmente diferente. Pero bueno, antes de empezar, nosotros lo llamamos como el punto cero, en donde tenemos que hablar también de la arquitectura, el nivel de obsolescencia que tenemos en donde se ejecuta nuestro sistema, nuestras operaciones. Aquí, de manera analógica, es como si estuviéramos hablando de las llantas de un auto. O sea, tú puedes tener un auto con motor nuevo, carrocería nueva, pero si no tiene llantas no vas a llegar a ningún lado. Entonces, este tipo de estrategias que aplican en el paso cero y que hay que estar seguro de que antes de tomar cualquier decisión, antes de empezar a tomar acciones respecto a solventar la deuda técnica, hay que ver el piso en donde estamos parados. Y aquí tenemos que empezar a inventariar, empezar a ver las tecnologías oficialmente legacy con las que estamos operando. Al decir legacy, son operaciones, la pongo entre comillas porque oficialmente son tecnologías que el desarrollador, el proveedor, el fabricante ya no existe, ya no le da mantenimiento a esas soluciones y que tenemos procesos de negocio que se ejecutan en esa tecnología. Aquí es importante mencionar, el IBMI de ninguna manera es legacy. Los que estamos dentro de la industria del IBMI sabemos que está lejos de ser legacy, sin embargo, los que no conocen o no están muy familiarizados con el sistema simplemente dicen el IBMI es legacy, pero no es legacy, sigue teniendo actualizaciones, tiene planes a desarrollo futuro, entonces el sistema como tal no es legacy. Sin embargo, la tecnología que se ejecuta en él sí puede llegar a serlo. Podemos hablar también, por ejemplo, de softwares de terceros. Tenemos softwares, no sé, de seguridad, de gestión de spools, o sea, cualquier proceso que tengamos en donde esa aplicación no sea desarrollada por nosotros, sea desarrollado por alguien más y ese alguien ya no está en el mercado, ya no hay contacto, ya no está haciendo actualizaciones, entonces estamos hablando de una tecnología legacy que tiene que ser reemplazada. Tenemos que empezar a plantear, sustituir la solución, hacer reingeniería de ese tipo de procesos, de esas soluciones y empezar a ver cómo quitarlas de nuestros procesos críticos de negocio. Y por otro lado tenemos el tema del mantenimiento de IBM. Nos hemos encontrado con casos en donde se toma la decisión de dejar la plataforma hace, no sé, 15 años, se decide tomar la decisión de no seguir pagando el mantenimiento de IBM porque dices, pues yo ya me voy a ir a Oracle o SAP y en 5 o 10 años, bueno, en 5 años voy a estar en esa otra plataforma, me desentiendo del IBMI y 10 años después te das cuenta de que no pudiste sacar tu aplicación de inventarios o la de nómina o cualquier aplicación. Entonces tienes que regresar y ver y te encuentras con un IBM, un equipo Power 8 desactualizado con un sistema operativo 5.1, todo viejo y eso al final es deuda técnica. Y antes de empezar a modernizar, tienes que ponerte al día con tu mantenimiento de IBM y también con los mantenimientos de soluciones de terceros, porque no importa lo que se haga, si esto no se tiene hecho, ninguna de las otras acciones va a tener resultados realmente que hagan una diferencia. Y este es el problema del paso cero, porque aunque se logre, si dices, ok, tengo mi Power 7 y ya me voy a subir a Power 10, 11, me voy a ir a la nube, al final la deuda técnica la arrastras. Entonces, aunque cumplas con todos estos requisitos, desafortunadamente no tendrías un retorno o un resultado tangible, seguirías con problemas de agilidad y continuidad, etcétera, porque esto como tal no soluciona nada, más bien pone el piso y a partir de ahí se empieza a construir. Bien, ahora sí,
Ya enfocándonos más en la parte de software, base de datos, aplicaciones, lo primero que hay que hacer es hacer un inventario de la deuda técnica que tenemos. Y esto lo podemos lograr por medio de un Application Health Check. Este como tal es un servicio que nosotros ofrecemos en conjunto con Arcad y sus soluciones, en donde se puede obtener, en primer lugar, la cantidad de código basura, porque muchas operaciones arrastran entre el 20 y el 30% de código obsoleto que ya no se utiliza, que solamente está complicando la gestión del ecosistema de desarrollo. Y lo importante primero es identificar ese código basura para después limpiarlo, depurarlo. También entender el volumen y complejidad de código que tenemos, cuántos programas tenemos en RPG fijo, en COBOL, cuántos en RPG free, cuál es el nivel de complejidad que tenemos en este tipo de tecnologías. También en tener la arquitectura de nuestras aplicaciones y nuestras bases de datos, entender las dependencias, tener una relación de toda la lógica de negocio y todas las dependencias que existen en los programas que tenemos, porque tienen miles de millones, bueno, no sé si miles de millones, pero tienen miles de líneas de código. Y es necesario entender qué es lo que tienes en ese código, porque la lógica del negocio está en esas aplicaciones. Y también necesitas entender la calidad del código, o sea, además de lo que tienes, qué código está bien hecho y qué código tiene vulnerabilidades o tiene malas prácticas. Y esto se logra principalmente con 3 soluciones de Arcad o 3 módulos, que es el Audit, el Discover y Code Checker. Y aquí no quiero que nos enfoquemos mucho en la parte de las herramientas como tal, simplemente hay que tener claro que se puede hacer. Actualmente, si quisiéramos identificar esto de manera manual, no hay forma, es imposible, como ya mencionaba, no existe ni el tiempo ni el conocimiento para poder hacer el análisis de miles de programas, miles de líneas, entonces nos tenemos que apoyar de este tipo de soluciones. Con estas soluciones se obtiene y se puede hacer un análisis del el inventario técnico de lo que tiene la compañía. Se generan estos dashboards en donde se pueden tener análisis de la cantidad de código que se tiene, como ya mencionaba, cantidad de código obsoleto. También podemos obtener este tipo de mapas relacionales dinámicos en los que podemos ver las interdependencias y podemos tener al final la arquitectura de nuestras aplicaciones y poder entender la lógica del negocio, las dependencias. E incluso si uno decidiera tomar la decisión radical de dejar el IBMI, irse a plataforma, hacer una reingeniería de todo, si no tenemos un Application Health Check, si no tenemos esta información, si no tenemos estos datos, vamos a estar tomando una decisión a ciegas y vamos a estar comprometiéndonos a un proyecto en el cual no sabemos en el que nos metemos. Entonces, fundamental empezar con este Application Health Check para poder tomar decisiones basadas en datos, más allá de basadas en tendencias, porque dices ya, es tecnología obsoleta, yo me voy hacia lo nuevo, me quiero ir a la nube, me quiero ir a SAP, Oracle, voy a volver a construir lo que tengo, cosa que no es para nada sencillo. Y si se toman esas decisiones sin esta información, pues es altamente probable de que termine mal. Pero bueno, como ya mencionaba, este es un servicio que nosotros ofrecemos, podemos ejecutar conseguir esta información y apoyar también obviamente con análisis y sugerencias para que a partir de aquí podamos ver cómo avanzar en el camino de la modernización de tu operación. Bien, después tenemos que hablar de la modernización tecnológica. Como ya mencionaba, existe la deuda técnica o arquitectónica, que ya hablamos de las tecnologías que utilizamos. Y las estrategias que empezamos o que tenemos que adoptar aquí es la conversión de sintaxis. Primero que nada, empezar a estandarizar hacia RPG Free. Y probablemente te llame un poco la atención RPG Free. O sea, tal vez digas, ¿por qué RPG Free? ¿Por qué no Python, PHP, Node.js, Java o no sé, cualquier otro lenguaje de programación más popular que RPG Free? Pero la realidad es que RPG Free tiene sus bondades, es una tecnología propia de IBM y el performance que puedes obtener con esta solución, con este lenguaje es inigualable. Y por otro lado, RPG Free, o sea, en formato libre, tiene una sintaxis moderna. Un desarrollador que tiene buenos fundamentos de ingeniería, de desarrollo, puede, y que sepa programar en Java o en C# o en lo que ustedes quieran, puede aprender RPG Free de manera relativamente simple. No es lo mismo que aprender COBOL o aprender RPG fijo,
Por eso lo importante es empezar a estandarizar y que todos nuestros desarrollos, cambien o se conviertan a este lenguaje que es RPG Free. Después tenemos que hablar de la modularización y romper las capas o desacoplamiento de capas, que eso tiene que ver con las aplicaciones monolíticas que tenemos, en donde tenemos aplicaciones de millones de líneas, en donde tenemos mezclado la lógica del negocio, el acceso a los datos y también incluso la interfaz, que serían nuestras pantallas verdes. Todo lo tenemos mixto o mezclado en un mismo programa. Entonces hay que empezar a romper el monolito. No se dice, no me refiero a romper de manera disruptiva, sino que simplemente empezar a modularizar el monolito. Pero aquí hay que tomar un poco esta estrategia como con estrategia, con inteligencia, más bien, porque hay ocasiones en donde hay programas monolíticos que están bien siendo monolíticos. O sea, no se trata de modularizar por modularizar. Hay aplicaciones que funcionan bien, se pueden administrar bien y con aplicaciones monolíticas que se pueden gestionar bien y funcionan bien, etcétera. No hay realmente una necesidad de modularizar, podría complicar la gestión de estas aplicaciones. Pero para poder tener esas decisiones o tomar esas decisiones necesitamos hacer el health check que hablé en el paso anterior. Si no conocemos nuestra arquitectura de la aplicación, si no conocemos el tipo de variables que estamos utilizando, si no conocemos en general la arquitectura, los procesos, el flujo de los datos, no podemos tomar una decisión de este monolito está bien o si hay que modularizarlo, ¿no? Pero bueno, para estas conversiones o esta refactorización de estas tecnologías, tenemos primero que nada la línea de Transformer de Arcad, en donde tiene diferentes soluciones para transformar aplicaciones en RPG fijo, o sea, RPG 2, RPG 3, moverlo o pasarlo hacia RPG Free de manera automatizada y de manera masiva. Y también tenemos otro factor que es Sign-On. Probablemente si alguien de aquí conoce Sign-On, es un case de desarrollo que fue muy popular, pero actualmente Sign-On ya es una tecnología legacy, ya no tiene mantenimiento, ya no tiene actualizaciones, y si tenemos aplicaciones que ejecutan procesos de negocios críticos en Sign-On, estamos ejecutando esos procesos en tecnología oficialmente legacy. Y Arca tiene esta utilería para poder transformar nuestras aplicaciones de Sign-On hacia RPG Free. Aquí también entra otro proveedor, que es otro fabricante, que es Target 400. Ellos tienen soluciones para poder transformar aplicaciones en RPG fijo igual de sistema 36, transformarlos hacia RPG Free para que puedan ejecutarse de manera nativa en el sistema operativo IBMI. Y después tenemos dos soluciones que tienen que ver con la parte de la modularización y desacoplamiento de capas, que es Transformer Microservices de Arcad también. Esta solución te ayuda precisamente a modularizar tus aplicaciones monolíticas, en donde extraes la lógica de negocio y a partir de ahí pues ya empiezas a manejar tus aplicaciones de manera modularizada y demás. Y Profound API lo que te ayuda es a generar APIs de manera simplificada, de manera escalable, fácil de administrar, para poder empezar a conectar nuestras aplicaciones, nuestras bases de datos por medio de APIs, que es la forma óptima de poder estar interactuando con servicios web, microservicios en general. Pero bueno, aquí hablamos de soluciones que atienden específicamente la deuda técnica, arquitectónica o tecnológica para pasar hacia lo nuevo, vamos a llamarlo. Después tenemos soluciones que aplican como uso continuo. Las aplicaciones de las que hablamos, digamos, ejecutas el health check una vez para comenzar tus proyectos, haces transformaciones RPG Free, que son proyectos que toman tiempo, pero una vez que los transformas ya no lo vuelves a hacer. A partir de aquí estamos hablando de soluciones que tienen que cambiar el proceso y que van a ayudar a que sigamos avanzando sin estar generando más deuda técnica. Un segundo. Listo. Bien, lo primero de lo que tenemos que hablar es de refactorización de código. Como ya mencionaba, refactorización de código es mejorar lo que ya tienes. No estamos construyendo nada desde cero, simplemente lo que ya tenemos lo vamos a mejorar.
Y para empezar a hacer eso, primero que nada necesitamos tener visibilidad y tener análisis de impacto, poder tener todas estas relaciones de las cuales ya hablé en estos mapas dinámicos en donde se puede tener de manera visual el flujo de la información, la arquitectura de las aplicaciones y las bases de datos, para poder decir, si yo voy a modificar este programa, voy a tener estas dependencias, existen estas referencias cruzadas y estos son los riesgos y tiempos que me podrían tomar hacerlas. Por otro lado, también establecer estándares de calidad. No tiene sentido refactorizar algo que va a estar mal. Entonces hay que establecer que lo que se refactorice pues cumpla con ciertos estándares de calidad, asegurándose de que no vaya a ser algo que solo nos quite tiempo y que realmente no esté solucionando nada. También la parte de identificar malas prácticas, o sea, a nivel de código, a nivel de línea, a nivel de fragmentos de código, poder entender cuáles son esas faltas que tenemos, vulnerabilidades, malas prácticas que necesitan ser refactorizadas. Necesitamos también identificarlas, por supuesto. Y también, pues, estar trabajando con documentación, estar contando con documentación dinámica que se vaya actualizando conforme se hacen estos cambios para que las personas que lleguen tengan un contexto y puedan entender a lo que le están moviendo y tener todo este conocimiento sin tener que estar analizando todas las líneas o todos los programas así, tener que leerlos literalmente línea por línea. Y para eso nos apoyamos de soluciones como lo es Observer, CodeChecker otra vez. CodeChecker lo mencioné anteriormente, pero aquí vuelve a aparecer, que nos ayuda a identificar de manera masiva, metes los programas y te señala este programa, este fragmento del programa incumple con estos estándares en tal medida, porque también hay digamos, violaciones graves o bueno, no violaciones, sino errores o código, ¿cómo decir? Como vulnerabilidades graves, fallas graves, y otras no son tanto, pero hay que tenerlas presentes. Entonces, CodeChecker te ayuda a identificar en todas tus aplicaciones, en tus programas, ese detalle. Después tenemos la unit, que es para hacer pruebas unitarias y que los desarrolladores directamente puedan hacer pruebas unitarias y asegurarse de que se cumplan para lo que está hecho o ciertos fragmentos específicos del código que cumplan y que se comporten como deberían hacerlo, que obtengan los resultados que deberían ser. Bueno, esta es la parte de refactorización de código y después, indudablemente, tenemos que hablar también de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya creo todo el mundo ya tal vez estamos incluso hasta cansados de la inteligencia artificial, pero la realidad es que viene fuerte, viene con propuestas muy interesantes. O sea, aparentemente sí va a ser, o sí está haciendo un parteaguas y va a ser muy, muy, muy útil al momento de modernizar y estar refactorizando principalmente nuestras aplicaciones. Porque actualmente, pues sí, no contamos con muchísimos consultores que conozcan las tecnologías, y lo que hace la inteligencia artificial es que va a poder exponenciar o va a poder, pues sí, algo que puede hacer un desarrollador, algo que antes hacían 15 desarrolladores, lo va a poder hacer un desarrollador sin precisamente todo ese conocimiento. Entonces hay que, dicen en inglés es como embrace, como hay que empezar a adoptar la inteligencia artificial, y esta parte de modernización, para la modernización va a ser muy interesante. Aquí empezamos a hablar de Project Bob, que si estás involucrado en el mundo del desarrollo del IBMI, seguramente ya lo has escuchado, está en todas partes, pero si no has escuchado sobre Project Bob, básicamente es un asistente de inteligencia artificial en el IDE que ayuda al programador a entender código, a explicárselo, a detectar vulnerabilidades, a detectar cosas malas en el código, y lo más importante es que le ayuda a escribir y crear código, refactorizar código. Y eso es lo que va a simplificar mucho el trabajo del programador. Y algo muy importante aquí, hay que tener presente que la inteligencia artificial, las respuestas, los resultados que nos trae son principalmente, le llaman probabilísticos. La inteligencia artificial esta inteligencia artificial de IBM específicamente está entrenado con miles de millones de líneas de código en RPG y COBOL.
y con base en ese entrenamiento va a sugerir, va a crear al final código, va a documentar con base en ese entrenamiento. Sin embargo, el gran problema de la inteligencia artificial, no solamente en el desarrollo, sino también en el uso normal de todos los días, es el contexto. Siempre lo más complicado es contextualizar a la inteligencia artificial sobre lo que está trabajando. Y aquí es donde entra ARCAD justamente. El repositorio de ARCAD va a tener, o bueno, ARCAD está trabajando en funciones para poder crear algo que se llama MCP Servers, que significa Model Context Protocol Server, que básicamente son programas que van a ayudar a darle contexto a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial tenga la capacidad de crear respuestas deterministas. O sea, no va a estar teniendo alucinaciones, que ese es uno de los problemas que se presenta con la inteligencia artificial, en donde puede estar sugiriendo cosas erróneas. Esto a la fecha sigue ocurriendo, no sabemos si probablemente se solucione en el futuro, pero hasta la fecha la inteligencia artificial puede que te responda cosas que no son ciertas, va a estar creando variables que no debería estar creando, podría estar creando código incluso que tenga vulnerabilidades, haciendo funciones que probablemente tú ya las tienes, bueno, duplicando funciones. Entonces, lo que hace ARCAD con el MCP Server es darle este contexto para que la inteligencia artificial tenga toda la información y pueda dar respuestas, porque va a tener todo el contexto de la arquitectura, de las dependencias, todas las referencias cruzadas, todo lo que está en el repositorio de datos de ARCAD, le va a ayudar a dar contexto a la inteligencia artificial para que se puedan obtener resultados, mejores resultados. Pero bueno, hasta ahora Project Pop sigue siendo un proyecto en prueba beta, pero ya lo anunciaron para el 24 de marzo. Son noticias que van saliendo todos los días. Apenas hoy en la mañana o hace un momento dijeron cuánto va a costar. Va a costar como $60 mensuales por usuario, me parece, y eso habrá que sumarle costos de la inteligencia o el modelo que se utilice. No sé, hay que estar muy al tanto de estas noticias. Es algo muy interesante y parece prometer que va a ser un parteaguas en la modernización de los sistemas IBMI. Bien, y como a lo largo de todas estas soluciones y estrategias hemos estado hablando de cambiar código, estamos moviendo el código, estamos convirtiendo programas de RPG fijo a RPG free o de sign-on a RPG free, o estamos refactorizando, ya sea con inteligencia artificial o con aplicaciones. Obviamente existe un miedo de que voy a hacer un cambio que me va a tirar algo o va a tener algún comportamiento inesperado. Entonces, aquí hay que perder el miedo al si funciona, no lo toquen, por medio de las pruebas de regresión. Empezar a estandarizar y utilizar de manera continua las pruebas de regresión, independientemente de la forma en la que se refactorizan las aplicaciones, se transforman. Hay que estar haciendo constantemente pruebas para asegurarse de que todo está en orden. Y aquí empezamos, o aquí tenemos que hablar de ARCAD Verifier, que es una solución que nos ayuda a automatizar todas las pruebas de regresión. Aquí los equipos de QA van a estar registrando ciertos escenarios y cada vez que hay una liberación, cada vez que hay un cambio, o bueno, antes de que haya una liberación, Verifier se va a hacer cargo de ejecutar esos escenarios y estar identificando cuando algo no esté bien, porque a veces aparentemente un programa no afecta algo, pero al final sí. Entonces, Verifier se encarga de revisar que tus spools, que tus bases de datos, que todo esté en orden y se comporte de acuerdo a lo planeado. Entonces, con esto podemos ir más seguros al momento de hacer algún cambio y llevarlo a liberar en producción. Súper importante estar haciendo pruebas de regresión en todos estos procesos de modernización. Y ya por último, pues es adoptar un verdadero flujo CI/CD, que es Continuous Integration, Continuous Delivery, y esto es lo que va a ayudar a no seguir avanzando con deuda técnica. Aquí hablamos de las soluciones de control de versiones de ARCAD. Como vieron, todas las soluciones de las que hemos hablado, de cierta forma gestionan gestionan todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde la parte de entendimiento hasta las liberaciones. Bueno, en esta ocasión no hablamos de las liberaciones, que en este caso es un módulo que se llama Drops, que te ayuda a orquestar liberaciones, pero en fin. Tener un proceso moderno, como decía, Continuous Integration, Continuous Delivery, desarrollo continuo, pruebas continuas, liberaciones continuas y documentación que también continua, que se va actualizando con cada cambio que se hace, porque también algo importante, las aplicaciones de ARCAD te ayudan a mantener esa documentación fresca. Siempre que haya cambios, se puede actualizar. Y algo que si se lleva de manera manual es prácticamente imposible.
y además es documentación visual, o sea, los mapas, como les mostré en las imágenes anteriores, los mapas de relación, todo eso es súper útil tenerlo actualizado y tener texto realmente difícilmente, bueno, si lo leen, pues no es tan eficiente, es más difícil de tenerlo actualizado, entonces la documentación visual es muchísimo más útil. Entonces, Arca tiene todo lo necesario para poder adoptar un flujo de desarrollo moderno e incluso también integrarse con aplicaciones open source, desde la parte de creación de incidencias, como lo puede ser ServiceNow o Jira, hasta liberaciones. Todo lo que hay entre el proceso, control de versiones con GitHub, GitLab, Bitbucket, liberaciones con Jenkins, pruebas con SonarQube, auditoría con SonarQube, pruebas con Selenium, todo tiene la posibilidad de ser automatizado e integrado a un nivel muy alto con la tecnología que puede ofrecer Arca. Y bueno, y de esta forma se evita, como ya mencionaba, estar evolucionando o seguir avanzando, generando más deuda técnica. ¿Y cuáles van a ser nuestros KPIs para poder identificar si está progresando nuestras estrategias, nuestras soluciones para solventar la deuda técnica? Primero que nada, la frecuencia de liberaciones. O sea, ¿cuántas liberaciones estabas haciendo al trimestre o al semestre? ¿Y cuántas liberaciones estás haciendo después de haber implementado algunas de estas soluciones? Reducción de time to market. Como ya mencionaba, ¿cuánto te tardabas en ofrecer una mejora o algún cambio en alguna aplicación? Si antes te tardabas un mes, ahora te tardas 2 semanas. Es parte del indicador de que vas progresando con la modernización. Y por otro lado, también hablando de la deuda técnica organizacional, la retención y productividad de nuevo talento. O sea, también que llegue gente y que esa gente no tarde tanto en generar un impacto, también eso significa que las estrategias están funcionando, que estás generando, que la documentación está siendo útil, que el contexto, todo le está funcionando a las personas nuevas que llegan para que puedan cambiar, hacer análisis de impacto y poder realmente hacer un... lograr resultados en la organización. Y por otro lado, también la reducción de errores y la calidad de código. Si se está haciendo constantemente pruebas, se está auditando el código, se está mejorando el código, pues al final eso también se traduce en menos errores en producción. Pero bueno, estos son algunos como de los indicadores que nos van a estar diciendo si estamos progresando en este camino de la modernización o el solventar la deuda técnica. Pero bueno, este es la explicación en general del tema, de las soluciones, de las estrategias. Obviamente, si tienen alguna duda particular de alguna de las soluciones o alguna de las estrategias en específico de las cuales hablamos en el webinar, por supuesto, nos pueden escribir y con mucho gusto podemos ayudarlos para comenzar a ver cómo solucionar o cómo empezar a hacer un roadmap de modernización de sus ecosistemas en IBMI, AS400 y series. Pero bueno, en la parte de abajo tienen la parte de preguntas y respuestas. No sé si tengan o comentarios, algo que quieran compartir, lo que sea. Si no, si también ocurren o les llegan preguntas después, nos pueden escribir después. Bueno, hasta ahora no hay ok. El tiempo bueno, preguntan cuánto tiempo toma el health check. El health check como tal, obtener la información es rápido. Con las aplicaciones se puede obtener esta información de manera muy rápida. El tema ya es la interpretación y las sugerencias que se les dan. Y también dependiendo del tamaño de el tamaño del ecosistema en general, la cantidad de código, la cantidad de aplicaciones, pues se puede tardar un poco más o menos el llegar a estos resultados, pero como mencionaba, los datos se obtienen rápido y el análisis, sugerencias, puede pues ya tomar, digamos, de entre 1 a 3 meses, dependiendo del tamaño del ecosistema, como ya mencionaba, pero digamos que eh, es simple. Ok, no sé, parece que no hay más dudas.
Saludos, saludos al Salvador. Saludos. Bueno, además de saludos, dudas, ¿todo bien? No. Supongo que, que todo quedó bien explicado. Espero que el tema haya sido interesante para ustedes, que les haya aportado. Ya saben que si necesitan cualquier tipo de ayuda, con mucho gusto nos pueden contactar. Todos los canales están abiertos. Y les recuerdo, grabamos la sesión. El día de mañana les estaremos compartiendo la grabación de este webinar junto con el anterior. Si lo quieren revisar también, creo que podría valer mucho la pena. Y bueno, cuando termine el webinar van a ser direccionados hacia